Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Contracorriente? Nos encontramos en una entrevista más para nuestro canal de YouTube y bueno, seguramente para otras plataformas también que nos permiten subir video. Y queríamos empezar contándoles que tenemos una persona sumamente importante porque nos va a dar el contexto que nos encanta en Contracorriente para hablar sobre un tema que generalmente lo escuchamos en dos fechas clave, que es el 1 de diciembre y el 20 de mayo, que es el tema de la respuesta al VIH. Pero quiero presentarles con quién estoy. Estoy con Eugenia López, que es la directora regional de IPPF, que ya vamos a saber qué significa IPPF, y quien ha sido defensora por la justicia social, por la igualdad de género y desarrollo social. Y bueno, un poco más ahí iremos contando qué más y qué experiencia ha tenido Eugenia durante todos estos años de carrera en el tema de respuesta al VIH y cómo es que llegó a Honduras, porque justo coincidió con una misión o en el marco de la misión que tenía Fondo Mundial, que en los comentarios les vamos a dejar qué significa, qué es lo que hace el Fondo Mundial, seguramente lo podemos platicar también acá junto con USAID y ONUCIDA. Así que bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís de estar en Honduras? Hace tiempo no venías, ¿no? Sí, no, estoy feliz. Desde la pandemia que no venía, iba a venir el año pasado y no vine. Estoy muy contenta. Hacía 9 años que no estaba en San Pedro, creo. Había estado más en Tegucigalpa. Sí, bueno, también es una gran ventaja porque Contracorriente estamos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, así que tenemos la dicha. Por cierto, este video es gracias también a la productora de Filmmaker Studios para que luego ustedes la vayan a seguir. Y bueno, hace un rato Eugenia estaba compartiendo en un encuentro de generaciones que está realizando Fundación Llaves, que es una organización que da respuesta al VIH y que se enfoca mucho en la incidencia política y es como un intercambio de experiencias entre generaciones, entre personas que no tienen VIH, otras que sí tienen VIH, que tienen diferentes carreras también. No todas son defensoras, algunos son del personal médico o tienen otras carreras como sociología, psicología. Y decías algo sumamente importante que en Honduras nos cuesta mucho, que es el acceso a los datos. ¿Por qué es importante y cómo eso nos puede ayudar a entender la situación actual del VIH en el país? Bueno, pues es una recomendación fundamental, creo que es la primera recomendación de Naciones Unidas que se llama Conozca su pandemia, ¿no? Y los datos son los que nos van a dejar identificar cuáles son las poblaciones más afectadas por el virus, cuáles son las vías de transmisión predominantes en el país y cuáles son los servicios específicos que se necesitan. Entonces, bueno, siempre se necesita saber el número de casos, pero también cuántas de esas personas sí tienen acceso a la prueba para el diagnóstico, cuántas de esas personas están en tratamiento antirretroviral. Hay una cosa que le llamamos adherencia al tratamiento, ¿no? Y que quiere decir que nos da la posibilidad de tener la supresión del virus y entonces que ya no haya posibilidad de transmisión. También cuántos casos se evitan de transmisión perinatal, ¿no? Durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y eso también nos sirve para saber cuál es la inversión que hay que hacer en el país para la prevención y la atención del VIH. Sí, y justamente, bueno, en Honduras tenemos una gran deficiencia de cómo recolectamos los datos, porque actualmente tenemos unas estadísticas generales en las que sabemos que hay más de 42,000 casos de VIH que se vienen documentando desde los 90 hasta la actualidad. Sin embargo, no estamos tan seguros en qué zonas, o sea, lo que vos comentabas en la mañana sobre no tener los datos, digamos, desagregados por etnia o por pueblos originarios, que también tiene que ver mucho en cómo vamos a dar respuesta al VIH en ese proceso. En Honduras, parte de esos datos y también recolectados o cruzados con otros estudios nos dice que Honduras tiene una de las estadísticas más altas en América Latina con incidencia en casos a mujeres con VIH o como la mayor infección es en mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proceso en analizar eso? ¿Cuál ha sido el trabajo que ha hecho IPPF? ¿Y qué recomendaciones haces o cuáles han sido los hallazgos también que han encontrado en Honduras? Bueno, pues es muy importante decir que siempre se habla en América Latina
de que el VIH predominantemente está en las poblaciones clave, ¿no? Las poblaciones clave son usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, pues hay una vulnerabilidad que está justamente asociada a la forma en la que nos han enseñado que tenemos que comportarnos las mujeres. El 30% de las personas que viven con VIH en América Latina son mujeres, pero en Honduras es el 43%. Y también es el país en donde más bebés con VIH nacieron durante el principio de la epidemia. Entonces, eso nos habla de una epidemia diferente al resto de la región. También sabemos que la población garífuna es una de las poblaciones más afectadas. Creo que por eso desde IPPF uno de nuestros principales esfuerzos es para integrar la respuesta del VIH con los derechos sexuales y reproductivos para asegurar que las personas que viven con VIH puedan decidir libremente sobre su sexualidad y su reproducción. Gracias. Y justamente el tema de derechos sexuales y reproductivos es un tema central en estos últimos años para poder dar respuesta a ciertos hallazgos que se tuvieron en estudios que se hicieron hace más de 10 años y que ahora se han convertido en algo que no era de hace 10 años, porque en ese momento eran hallazgos que venían de años atrás, sí. Y resulta que no, que en 2020 ya siguen habiendo violaciones a derechos sexuales y reproductivos y que se lograron documentar las esterilizaciones forzadas en mujeres con VIH. Contame en general, como quiero saber tu impresión ante esos casos, teniendo la expertise en América Latina y el Caribe. Bueno, pues justamente lo que sucedió en nuestra región es que se separaron los servicios de atención a VIH del resto de los servicios de salud. Y claro, esa fue una reacción primero a la discriminación muy fuerte que había en los servicios de salud hacia las personas que vivían con VIH, y en ese momento se pensó que era una solución para que no sufrieran esa discriminación. Sin embargo, en el caso de específicamente las mujeres que viven con VIH, ocasionó que los servidores de salud que tienen que ver con ginecología, con obstetricia y con otros servicios no conocieran la evidencia. Como tú dices, desde el 2008, desde el 2009, se sabe que si tú tienes un tratamiento antirretroviral no se transmite el virus durante el embarazo, durante el parto, y ahora sabemos que incluso durante la lactancia. Entonces, como que el personal de salud que no es especializado en VIH, en cuanto veía un diagnóstico les decía a las mujeres, su vida sexual terminó y se tiene que olvidar de pensar en tener hijos, ¿no? Y ellos y ellas piensan que están haciendo un bien, o sea, creen que lo mejor es que las mujeres con VIH cancelen su vida sexual y su vida reproductiva, y no piensan tanto como en la parte de derechos humanos porque no tienen la evidencia a su mano. Sin embargo, bueno, ya pasaron 15 años casi de la evidencia y las mujeres siguen sufriendo violaciones. No es una cosa que pasó antes en los 90s o que en los 70s, porque sabemos que hay esterilizaciones forzadas desde hace mucho tiempo. Tampoco las mujeres con VIH son las únicas. Sabemos que hay mujeres con discapacidad, otras poblaciones que también sufren las esterilizaciones forzadas, pero en el caso específico de las mujeres con VIH es un cúmulo de discriminación que además les quita el derecho a ser madres. Sí. Bueno, y realmente dentro de todo este contexto, en esta misión en la que pudiste coincidir, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a tener el Estado de Honduras, pero también las sociedades civiles con respecto a esta información? Porque estamos hablando de algo muy, muy específico. Sabemos que hay retos generales en tema de la respuesta, pero específicamente en esto ya para casi cerrar la entrevista. Bueno, yo creo que Honduras tiene la posibilidad, ahora que se están revisando varias normativas, que se están estableciendo nuevos protocolos, de integrar la nueva evidencia justamente para que todo el personal de salud lo conozca, que la Secretaría de Derechos Humanos realmente incluya estos contenidos cuando hace capacitación al personal de salud, y también necesitamos una combinación de información para el público general para que se evite la discriminación y para las poblaciones específicas para que sepan cómo cuidarse. Yo también solo quiero mencionar que el número que tú diste de casos
son los registrados ya positivos. Sí. Pero sabemos que hay un porcentaje grande de personas que no conocen su diagnóstico. Entonces, eso quiere decir que podríamos estar hablando de 100,000 personas que viven con VIH y que puede ser que la mitad de ellas no conoce su diagnóstico y entonces no está en tratamiento. Sí, y eso obviamente pone en riesgo todas las demás estrategias que se han planteado desde las formas de transmisión y demás. Bueno, un mensaje para cerrar y como consejo a la población general, a nuestra audiencia que ya ha venido conociendo sobre los casos, que pueden encontrar información en las redes sociales de Contracorriente y también de Fundación Llaves, pero ¿cuál sería el consejo general que nos darías a las personas que no conocen nada del tema, que de repente tienen todavía el estigma o el pensamiento de por qué traer, en este caso, a un bebé siendo VIH, o sea, yo como mujer siendo VIH? Bueno, pues el primer consejo es, no hay ninguna excusa para discriminar, no es un castigo de Dios, el VIH es una infección y tiene que ver con métodos de prevención científicos y con la evidencia. Todas las personas tienen derecho a decidir si quieren o no tener hijos y existe la evidencia científica y los insumos para garantizar que no haya transmisión y que podamos tener maternidades seguras y libres. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Ustedes pueden encontrar más información en contracorriente.red, en fundacionllaves.org también, para que puedan conocer más sobre estos estudios de los que estamos conversando. Y aprovecho invitarles a ir a conocer sobre los Moodle que se hicieron sobre periodismo y género, donde tenemos un video en específico donde hablamos sobre esas coberturas pendientes que nos hace falta en el periodismo y en otras áreas como en la parte documental, para que ustedes también conozcan qué historias nos hacen falta contar sobre mujeres con VIH.